escribí un cuentito de autoficción, que es uno de mis hobbies pequeñitos, que tenía que ver justamente con la experiencia que vivió una consultante, teniendo un muy buen progreso en su desarrollo personal y profesional. Ella llega a consulta a buscar el trauma o a trabajar el trauma, específicamente por el sistema machista instaurado por la vida del Ujú, padre, donde le dice a ujú, ella que las mujeres no pueden hacer absolutamente nada y que en el fondo eh, tienen que estar en la casa haciendo los quehaceres. Y la paradoja es que ella era profesional y aparte tenía su propio negocio y su propio emprendimiento y tenía su propio hijo. ujú. Y dentro del mismo diálogo, claro, yo que vengo de manera externa, siendo obviamente psicoterapeuta, lo observo, se lo reflejo, se lo hago ver, y recién ahí se dio cuenta que efectivamente ya lo había logrado, que había logrado Ujú, justamente lo contrario. Entonces, ujú. ahí viene un patrón bien interesante. Ahora, no quiero dejar de no resumir lo que tú mencionaste, con estas experiencias en las primeras infancias y cómo llegamos, ¿no? Como lo dice el existencialismo de cierta manera, ¿no? Llegamos Ujú, arrojados ujú, ujú. y de ahí vamos construyendo a través del lenguaje. Entonces, si del lenguaje estructuramos ciertas anomalías o ciertas dificultades o ciertas cosas que se van creando en nuestro esquema cognitivo, en nuestras experiencias, en nuestro contexto, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ¿será el diálogo también la puerta de entrada para reestructurar todo eso? O sea, yo creo que eso ha quedado demostrado en tratamientos con situaciones no mentales que llamamos, ¿cierto?, con rótulos diagnósticos, por ejemplo, todo lo que se ha logrado a través del trabajo con personas con trastorno limítrofe de la personalidad, por ejemplo, en donde el diálogo, la mentalización, ¿cierto?, ha ido provocando que se autoobserven, ¿cierto?, y puedan de alguna manera hacer elecciones de lo que quieren vivir, ¿cierto?, en lo inmediato. Entonces, yo creo que eso ya está demostrado en investigaciones hace rato, ¿no? Que todo lo que, ¿cierto?, remite con fármacos, desde lo que es, ¿cierto?, el aporte de la psiquiatría, remite también con la palabra. ¿Ah? Entonces, es como eso, ¿no? Ahora, siempre, evidentemente, está la experiencia orgánica, ¿no? O sea, nosotros no tenemos mente, nosotros somos mente y no tenemos cuerpo, nosotros somos cuerpo y es una integración, ¿cierto?, que solo se distingue o se puede, ¿cierto?, disociar en las palabras, ¿no? Pero en concreto, ¿cierto?, la persona que pierde, por ejemplo, una parte de su cuerpo, una extremidad, evidentemente esa experiencia mental va a cambiar, porque ahora tengo que organizar el mundo con una mano nomás. Mm. ¿Ah? Y bueno, me van a pasar cosas, ¿no? Desde que voy a tener que contar la historia de cómo perdí la mano, ¿cierto? Hasta las cosas que no puedo hacer porque tengo una sola mano, en donde tengo que empezar a pedir ayuda, ¿te das cuenta? Y no es que perdí una parte de mi cuerpo, perdí una parte de mi ser. Y evidentemente eso va a generar una alteración también en la experiencia mental. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? La experiencia mental o lo que llamamos conciencia, para mí, en lo personal, ¿cierto?, pasa por el lenguaje. No hay mente fuera de ello. Y eso incorpora efectivamente también la comunicación, ¿no? Es decir, Mm. en su amplitud, como lo planteó Václavic, ¿no? En sus axiomas de la comunicación, ¿cierto? Para mí ese es el camino. Y en general en la terapia, ¿cierto? Lo abordo desde ahí, ya en conversaciones, ¿cierto?, que tienen una intencionalidad, que la persona se escucha a sí misma, ¿cierto? Y los trabajos más aplicados, como en la línea, ¿cierto?, de la prevención, en general, siempre cuando tengo que hablar con infancias y cosas por el estilo, yo le digo a los papás, mira, papás, mamás, los hijos necesitan sus, es cierto, resolver sus necesidades materiales, nosotros tenemos que proveer alimento, abrigo, también evidentemente cuidado, cariño, ¿cierto? Pero además los niños y niñas necesitan buenos relatos de sí mismos. ¿Ah? Necesitan que nos expresemos con ellos con amor, pero además que tengan buenos relatos al niño o a la niña que desde chico le subrayamos sus errores y le decimos que es tonto, te das cuenta que no puede, que qué le pasa, ¿cierto? Y omitimos los elogios, va a ser un adulto que cuando tenga que tomar decisiones probablemente va a experimentar una tremenda ansiedad porque en su historia, ¿cierto?, relacional, pero lo que quedó en sus diálogos mentales es que es tonto. Mm.
te das cuenta que se equivoca. Entonces fíjate, los niños, niñas, adolescentes, necesitan buenos relatos así. En vez de decir que es tonto, que persista, ¿no? Que inténtalo de nuevo, vamos, ¿no? En vez de decir te equivocaste, ya, ve por nuevos errores, ¿cierto? O aprende de tus errores, tú puedes aprender y puedes hacerlo bien. ¿Te das cuenta? Cuando de pronto los papás, mamás contamos historias de nuestros hijos, elegir las historias que los dejan bien, elogiar cuando hacen las cosas bien. Hay papás que un niño o niña se saca una buena calificación en la escuela, te das cuenta, y le dicen, bueno, con tu deber no vas a cumplir. Eso es estúpido, eso es realmente estúpido. ¿Te das cuenta? Hay que elogiar, hay que decir, lo hiciste bien,